Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar acerca de este libro que tengo acá en mis manos. Se llama Los santiaguinos van al cine. Me acompaña su autor, el periodista Felipe Álamos. Este es un volumen que reflexiona sobre el poder del séptimo arte y recorre la historia del cine en nuestro país. ¿Cómo estás, Felipe? Oye, gustazo de entrevistarte, de conversar sobre este tema. El cine es algo que está como tan presente en la vida cotidiana de todos, yo creo, de distintas formas, porque ha ido mutando. Pero me parece que es genial poder recorrer la historia y los orígenes del cine en Chile. De verdad, agradezco mucho esta investigación y quisiera partir por la historia detrás de este libro, ¿no? Me gustaría que nos cuentes por qué dices que saldaste una deuda al publicar este libro. Bueno, la verdad es que esto fue mi tesis de titulación de periodista. ¿Ya? El año 98, imagínate. ¡Wow! 98. Harto tiempo. Harto tiempo ha pasado. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, en un momento me fui a estudiar a España, hice un máster en gestión cultural, y pasó que dije, bueno, voy a publicar este libro algún día, tengo que hacer algunas mejoras, más que nada reacción, algunos errores de fechas, cosas no tan graves, pero... Y pasó que el disquete, porque estamos hablando de la prehistoria aquí Antes de los pendrive, pensemos que hay una generación completa que no sabe qué es un disquete. Claro, es como un cuadrado chiquitito donde se almacena la información y que hasta hacía ruido un poco lo más antiguo. Claro. Y el disquete se perdió. No. Se perdió el disquete. Chan. Y pasó el tiempo, bueno, empecé a trabajar, vinieron los hijos. Claro, la vida de adulto, podríamos decir. Había que ganarse ahí el sustento. Y dije, algún día voy a tipear nuevamente, porque tenía igual los impresos, dije, voy a tener que tipearlo de nuevo. Ya. Bueno, no resultó por distintas razones. Hasta que un día, en una mudanza, milagrosamente... Apareció el disquete. Apareció. ¿Pero de cuántos años después estamos hablando? ¿Habían disqueteras disponibles? O sea, por suerte yo tenía todavía un computador con disquetera. Claro. De esto haber sido hace unos 5 años atrás, más o menos. Wow. Sí. Bueno, pensemos que, claro, hoy día los computadores ni siquiera tienen lectores de CD, todo se hace con pendrive o se envían los archivos por Google Transfer, no sé qué. Yo me acuerdo en la época de universidad, los disquetes. De repente llegabais con el trabajo y el disquete era un método bastante poco fiable porque de verdad a veces fallaban. Exactamente. Y te caes ahí con, ¿qué hago, no? ¿Y a ti te pasó eso y recuperaste el disquete hace 5 años? Yo, claro, tenía algunas diferencias porque no era la última versión, ¿Ya? pero lo fui cotejando con la... Y apareció con la impreso, mudanza. Y apareció la mudanza, claro. Y ahí fue eso, lo tomaste como una señal del destino. Ahí el divino ahí me protegió. Ya. ¿Y ahí qué pasa? Tomas el archivo y dices, bueno, en realidad ahora me voy a dedicar tiempo a este proyecto y lo voy a sacar como libro. Exactamente, sí. Pero ahí ¿qué hiciste? Como que modificaste, no sé, profundizaste capítulos, ¿no? Prácticamente es muy parecido. Había algunos errores de fechas, cosas que no estaban bien y que cotejé. Algunas citas que estaban incorrectas, cosas de ese tipo. No, traté de mantener la tesis lo más... ¿No te ocurrió ese efecto de volver a leerte después de, no sé, 10 años y decir, oye, en realidad acá la embarré? Quizás, a ver, no desde el punto de vista de la reacción ni como está escrito, porque como que considero que antes escribía mejor que ahora. ¿En serio? Sí. Pero lo que sí, diría que algunas ideas o la percepción del libro en algunas cosas cambió. Cambió, sí. Claro. Sí, cambia, pero quise mantenerla así porque también es como un reflejo de lo que se pensaba en la década de los 90. Exacto. O sea, pensemos que también era una década donde Internet estaba muy incipiente, no existía todo el streaming, todo el acceso a contenidos que tenemos ahora. Claro, de hecho, por ejemplo, no los diarios, pero por ejemplo todo lo que son las revistas de cine de esa época, ahora están todos en memoria chilena. Ah, claro. Entonces el trabajo también... Quiero preguntarte, sí. Ya, qué bueno que tocaste ese punto, porque justamente te quería preguntar por el proceso de investigación y las fuentes que utilizaste. Y qué interesante, ¿no? Que nos digas, bueno, esta investigación la hice en el 98... no, antes incluso, antes. porque me tomó, me tomó más de 4 años, diría yo,
Porque empecé Una investigación de largo aliento. Sí, lo que pasa es que partí por la historia del cine en Chile en general. Partí casi en la década del 60, Claro. investigando un poco los cines. Partí más que nada con una investigación de cines, Ya. de teatros. Y fue derivando con el tiempo hacia... A la era muda. A la era muda, claro. Porque dije, bueno, tenemos que partir en el fondo por cómo se gestó esto Claro. y poder explicar lo que viene después. Entonces así empezó. Que es una historia que no es tan conocida. Yo siento que hay más conciencia, digamos, de la primera función de cine, ¿no? Cuando sale el tren y la gente... Esa historia como que se conoce, pero yo siento que sobre la historia del cine acá en Chile, la irrupción del cine en Chile, sabemos poco, ¿no? O sea, sabemos quizás conocemos algunos capítulos específicos, por ejemplo, la época dorada, ¿no? La masificación del cine. Pero lo que tú cuentas acá en este libro me parece que es muy valioso. Quisiera volver sobre el proceso de investigación y las fuentes que utilizaste. Sí. Bueno, me implicó en realidad tardes completas en la Biblioteca Nacional, revisando diarios día por día. Era una tarea bien... Diarios de principio del siglo. Exacto, claro, en microfilm. Antes era con la manivela así, manual, ahora está más digitalizado. Y mucho en la Biblioteca Nacional también. Ya. El Museo Histórico Nacional también. ¿Aportó fuentes? También. Bueno, en la misma biblioteca de la universidad yo estuve en la de Diego Portales, entonces ahí fui complementando, digamos, las fuentes bibliográficas. Claro, pero insistamos en este punto, hiciste la investigación en una época donde Internet estaba muy nuevito, no había memoria chilena, no había Wikipedia, no había nada de estas fuentes que uno... A lo más uno podía recurrir a las fuentes, digamos, por ejemplo, en Internet, muy incipientes, sobre algunas películas mudas, claro. ese tipo de cosas. Claro, digamos, de hecho ahora uno puede ver las películas, pues están en YouTube o en los portales de Cine Chile, no sé, hay acceso, ¿no? Exacto. Y también la biblioteca del Instituto Chileno Norteamericano también tenía información también. Ya. Sobre todo de películas, de ahí también pudiste... digamos, Estados Unidos, películas mudas, y ahí también pude investigar. Ya. Pasemos a entrar ahora entonces sobre los contenidos del libro. Voy a recomendar desde ya el libro. De verdad que está súper bueno. A todos los que nos encanta el cine y queremos conocer sobre la historia del cine acá en Chile, bueno, aquí tienen una buena pieza. Se llama Los santiaguinos van al cine, la era muda, y lo firma mi invitado del día de hoy, Felipe Álamos Undurraga. De verdad que está bueno, lo recomiendo, pero así de corazón, me ha gustado mucho. ¿Bajo qué contexto se produce el arribo del cine a Chile, de las primeras proyectores? ¿Qué estaba pasando en nuestro país? Tenemos que pensar que esto fue, la primera proyección de cine en Chile fue el año 1896 en el Teatro Unión Central, en agosto de ese año. Y estamos hablando de un contexto que, bueno, la guerra civil... Estamos con la guerra civil. Recién, el año 1891, o sea, estamos 5 años después. O sea, está en una época convulsa. Convulsa, claro. Y una época además que al país le está entrando mucho dinero. Ya. O sea, el auge del salitre. El auge del salitre. O sea, había una especie de Belle Époque. Claro. Digamos, obviamente con un ingreso muy concentrado, ¿no es cierto?, en la elite. Claro. Pero eso también se va creando... Pero hay plata para hacer obras públicas. Exacto, plata para hacer obras públicas. Y empieza como el consumo de los suntuarios. Chile antes era un país bastante más austero. Claro. Empieza el consumo suntuario, la construcción también de grandes palacios. Los chilenos que se van a vivir a París. Es como, digamos, chilenos de clase alta que van a vivir a París. Claro. Entonces empieza toda esa época que es muy, muy interesante, digamos, y se produce como también el fenómeno empieza a ascender la clase media. Ya, hay un auge de la clase media. Claro, con el auge del salitre, el aparato público también empieza a crecer y empieza una clase media ilustrada también que también comienza a tomar poder y que quiere también ampliar su poder. Ya. Y le compite también a esta élite, digamos, que está... Hay una rivalidad. Una realidad, exactamente. Y el cine entra bajo ese contexto. Bajo ese contexto. Claro. ¿Y se sabe quién fue, por ejemplo, la persona que trajo el primer cinematógrafo? ¿Dónde ocurrió la primera función de cine? Sí, bueno, como decía, esto fue en el Teatro Unión Central. ¿Ya? El impulsor de este evento, digamos, por decirlo así, fue el dueño, Julio Prada, el dueño de la Casa Prada. Ya. Que era una gran casa como de homenaje, digamos, ¿Por qué podría ser así como un Falabella? Claro, desde su tiempo. Y él importaba muchas estas curiosidades, por decirlo así. Ya. Entonces él era como una persona que tenía mucha relación con la élite. Y de hecho, la primera película se proyectó en un teatro que era estaba vinculado a la Universidad Católica. Tú exacto, cuentas, claro. Sí. Espérame, Sí. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero quiero que nos cuentes cómo fue esa primera función. Porque en el libro tú la describes
también se sabe quiénes fueron, ¿no? Claro. Hay varios datos ahí interesantes que me gustaría que nos revele respecto a esta primera función de cine en nuestro país. Para todos los que están escuchando esta entrevista, les cuento que el día de hoy me acompaña el autor de este libro. Búsquenlo. ¿Cómo se llama la página web donde está disponible? La página web es de ediciones online, edicionesonline.cl. Ya. Para que On demand, perdón. Edicionesondemand.cl. Edicionesondemand.cl. Claro, y si lo googlean, también les va a aparecer al tiro el enlace. Es Los santiaguinos van al cine, de Felipe Álamos Undurraga. Exacto. Quédense en la sintonía de Radio Usach, porque luego de esta pausa volveremos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM y también los días sábados y los días lunes a través de Santiago TV 50.1 de la televisión digital. Y les recuerdo que todas las entrevistas que hacemos para radio y televisión en formato híbrido luego quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en el canal del Museo Histórico Nacional. Obviamente, si ustedes buscan la Hora del Museo en YouTube, les va a aparecer inmediatamente todos los videos que se han subido, todas las entrevistas que se han subido hasta el día de hoy. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre un libro que me ha encantado, tanto por la historia que hay detrás, que nos contó el autor Felipe Álamos, como por el contenido mismo, ¿no? Porque es la historia del cine de la era muda, el arribo del cine, cómo fueron las primeras funciones. Desde acá hay información muy, muy interesante respecto tanto al cine, pero también observaciones muy interesantes respecto a la sociedad chilena, ¿no? De principios del siglo XX. Así que búsquenlo, se llama Los santiaguinos van al cine, la era muda. Lo encuentran en edicionesondemand.cl y va a estar también en La Flor de Papel, pero más adelante. Paso el dato. Ya, Felipe, volvamos a esta primera función. Tú nos decías que había sido un comerciante, ¿no? Sí. Que estaba muy relacionado con la clase alta, que él trae este aparato y organiza la primera función de... Claro, don Julio Prat. Julio Prat. Claro, exacto. Y él trae esta primera función que, como les contaba, es en el Teatro Unión Central. Claro. Que era como un centro, digamos, de la... ¿Esto era en Santiago Centro? Santiago Centro era UMA. Ah, era UMA. UMA, digamos, con Agustina. Ya. Entonces, ahí... la Unión Central era un gran edificio que más o menos fue construido uno o 2 años antes. Ya. Era más o menos nuevo. Y bueno, los invitados principalmente era gente más bien aristócrata. Ya, gente de la clase alta. Exacto. Ahí hay un punto interesante porque es algo que también quiero investigar, una deuda que tengo pendiente, que es que se habla que fue en el Teatro Unión Central, ¿no es cierto? Pero en algunas fuentes que tengo que confirmar porque no ¿has investigado esa parte a fondo? Claro, que tengo que profundizar eso para llegar al final. Es que muchos hablan que se habilitó, en vez del teatro, una sala de patinaje que había ahí. Lo cual me calza porque, según el relato de la prensa de la época, fueron 150 personas. Ya. Y el teatro tenía mucha mayor capacidad que esa. Claro. Entonces, ahí hay un punto que es de pronto se hizo una prueba en un lugar más pequeño, que podría haber sido la sala de patinaje. Exacto. Ya que mencionaste la sala de patinaje y que yo antes te había preguntado por el contexto como nacional, me gustaría también que nos cuentes un poco en qué se divertían los chilenos en esta época, ¿no? ¿Cuáles eran los espectáculos que habían? Porque me imagino que era una situación muy distinta a la que vimos ahora, o quizás no tanto. Entonces, ¿en qué pasaban el tiempo los chilenos? ¿Cuáles eran los tipos de espectáculos? Sé que la zarzuela, por ejemplo, era muy famosa. La zarzuela era muy famosa en ese tiempo. De hecho, el cine adaptó también, a lo mejor lo podemos conversar después, adaptó también al principio la metodología, digamos, de las funciones de la zarzuela para dar su espectáculo. Ya. Y también estaba la ópera. Pero la ópera también tenía un carácter mucho más elitista. Bueno, hasta el día de hoy la ópera tiene esta connotación, ¿no? Que es para la clase alta. Exacto. Entonces teníamos por un lado la ópera y teníamos por otro lado, ¿no es cierto?, la zarzuela. Estaba la zarzuela grande, que era como las grandes obras de zarzuela. Y estaba la zarzuela chica, que eran pequeños actos, digamos, que se presentaban por tandas, digamos. Ya. Orientados más a un público de clase media. ¿La zarzuela eran números musicales, como de origen español? De origen español, exactamente. Eso es claro. Yo sé muy poco de zarzuela, así que por eso te... Claro. Era un, digamos, origen español, ¿no es cierto? Y se presentaban, digamos, como te contaba, en tandas. O sea, en el fondo, las tandas eran como
por ejemplo, se juntaban 5 o 6, por ejemplo, pequeñas obritas. ¿Ya? Eso era una tanda. Y después venía un intermedio y se da la segunda tanda. Y tú podías comprar para ir a toda la función, digamos que eran este conjunto de tandas, o pagar solamente por una tanda. Entonces, lo cual lo hacía económico y accesible, claro, para distintos tipos de públicos. O sea, si tenías un poco más de poder adquisitivo, te quedabas hasta la función completa, y si tenías un poco menos de dinero, te podías quedar a la función, digamos, a una tanda. Y tú decías que el cine copió esta estructura. Claro, porque tenemos que pensar que al principio esto era un invento que, claro, era muy espectacular, claro. para su época, digamos, como, Sí. es como lo que nosotros vimos con Internet o otras cosas. En esa época fue un shock, junto con otras muchas, digamos, revoluciones que existieron, que en general lo que se llama la revolución de la imagen. Claro. La revolución de la imagen, o sea, porque en esa época también, un poquito después, nació la revista Zigzag, Suceso, el Diario Ilustrado, un poco después, bueno, el Mercurio también por ese. Claro. Entonces, que empezaron a incorporar también mucho más en las imágenes. Ya no era el cuadro pintado en la casa, sino que empezó el auge de la fotografía también, un poco antes. Claro, empezamos a cohabitar con imágenes. Con imágenes, claro. O sea, tenemos que pensar que en esa época la cultura de la imagen estaba recién empezando. Exacto. O sea, no es como hoy que la imagen nos consumen. Lo único que queremos es no ver más imágenes, exacto, por favor. O sea, imagínate la diferencia con lo que hoy día con lo que es, digamos, Instagram o Claro. Facebook. O sea, estamos todo el día bombardeados con imagen. En esa época estábamos en esta revolución de la imagen que comenzaba a expandirse. Claro. Oye, ¿y cómo recogió la prensa esta primera función, por ejemplo? ¿Tú lograste encontrar artículos que hablaran sobre esta primera función o las primeras funciones? O sea, yo diría que bastante asombro. ¿Sí? Sí, porque era una escena bastante cotidiana. Si tú piensas, hay un derrumbe de un muro, por ejemplo, otra que era, creo, una mamá, una familia, creo que dándole algo de comer a un niño. Ya. Cosas como muy... Pero verlo, digamos, reproducido ahí fue muy asombroso. Me imagino. Y diría que al principio, como también, bueno, también queda claro en el libro, es que al principio lo veía como signo de progreso. Ya. Diría que no había tanto, como pasó posteriormente, no había tantos temores. Fue bien, esto es como un adelanto. Tenemos que pensar que el final del siglo XIX, principio del XX, era un signo, digamos, un tiempo que fue muy del auge del racionalismo, del culto a la ciencia, incluso en sectores conservadores. Era bastante transversal también ese sentimiento, el sentido del progreso, la idea del progreso. Claro. Entonces, esto era como otro signo más de progreso, junto con los transatlánticos, la invención del avión. O sea, tenemos que pensar que en esa época, en el fondo, es un culto a la ciencia, un culto al progreso humano. ¿Y la clase alta no tiene problemas con...? Al principio diría que no. Ya. Por la fuente que consultaba, diría que al principio no mucho, pero sí cuando empieza ya comienza la ficción, comienza, digamos, la introducción de emociones. Y ahí se complejiza la empieza a complejizarse. Al principio era bien visto, diría, como un adelanto. Incluso también como cuento más adelante en el libro, existía, por ejemplo, una fascinación por ver escenas, por ejemplo, de coronaciones de reyes. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? De hecho, por ahí citaba a Vicente Huidobro, que se declaraba enamorado de la última hija del zar. Exacto, porque tanto para la clase alta era como un espejo, digamos, sentirse también como parte de cierta forma de esa realeza, Claro. de esa nobleza, y también para las clases medias también era un espejo, cómo me debo vestir, cuáles son las costumbres que ellos tienen, digamos, los hábitos. Entonces, se crea también todo un fenómeno de copia y digamos, de búsqueda de un referente. Eso es muy interesante, ¿no? Cómo el cine permite observar, ¿no?, este modelo europeo, este modelo del viejo mundo para esta élite criolla. Chile, pensemos que siempre ha sido un país isla de alguna forma, ¿no? Y que se les abra este canal directo sin tener que viajar a Europa. Y eso que quiero dejar bien, volver sobre este punto. Las primeras películas o las primeras piezas que se exhibieron eran de un corte más bien documental. Más bien documental, exacto. No había ficciones. Al principio, muy pocas. Bueno, surgió Méliès después, ¿Ya? poco tiempo, en 1902 más. Surgió Méliès y que ya le incorpora otros elementos de fantásticos. Pero en general, al principio, y las que sobre todo las que se exhibían en Chile, muchas eran de corte documental. Ya, escenas de playa, de ciudad, claro. Sobre todo coronaciones. Coronaciones, muchos temas asociados a la nobleza, esas cosas que gustaban mucho, o de viajes también.
no sé, viaje a Egipto, a Palestina. Claro, me imagino. Pensemos que en una época donde no había televisión. No. Entonces ir al cine a ver las pirámides debe haber sido... me imagino yo la sorpresa, ¿no? De poder presenciar ese tipo de imágenes sin tener que ir, ¿no? Claro. Exacto. Era toda una revolución para la época. Felipe, está muy interesante esta entrevista, pero tenemos que parar, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Sin embargo, nos queda harto tiempo para seguir conversando acerca de este libro que les voy a recomendar, lo voy a mostrar acá en cámara para que lo busquen. Se llama Los santiaguinos van al cine, la era muda. Este libro lo firma mi invitado del día de hoy, el periodista Felipe Álamos Undurraga, y es un recorrido por podríamos decir, los capítulos iniciales de la historia del cine, ¿no? Exacto. Y de verdad que está buenísimo, me ha encantado esta investigación, que además tiene una historia bien curiosa, porque Felipe, como bien nos contó, ¿no? Él había dejado ahí guardada, esperando tuvo más de 15 años guardada la investigación. Claro, y ahora por fin ve la luz en formato libre. Así que búsquenlo, está disponible en edicionesondemand.cl. Si lo googlean, les va a aparecer. Ya nos vamos con nuestra segunda pausa y luego continuamos con más entrevista. Y ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende, la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de nuestro canal de Spotify. Recuerden que tenemos un canal de Spotify que es gratis y que allí se archivan todas las entrevistas que hacemos en La Hora del Museo. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre una investigación que me ha encantado, una investigación que voy a estar recomendando, la he estado recomendando a lo largo de todo el programa. Se llama Los santiaguinos van al cine y es un libro que rescata la historia de los primeros años del cine en nuestro país. Al menos desde mi perspectiva es un tema que no conocemos tanto y este libro lo aborda muy bien, además que tiene muchas reflexiones respecto a cómo era la sociedad chilena, ¿no? A principios del siglo XX, en toda esta época de la Belle Époque, donde estaba todo el auge del salitre. Algo que te quiero preguntar y que tú hablas en el libro tiene que ver con esta idea de que, bueno, se hace la primera función acá en nuestro país, pero después el cine como que se va de gira, ¿no? Como que va por distintas ciudades. Cuéntanos un poco acerca de eso. Es que no es como ahora en que, bueno, o por lo menos el cine que existía hasta hace Estamos 10 hablando, años, claro. Lo que pasaba es que generalmente el aparato del biógrafo, como en ese tiempo, que habían de distintas marcas, de distintos Pero tipos. era el proyector, para que nos entendamos. Claro, el proyector, exacto. El proyector generalmente venía acompañado con películas que venían con el proyector, o sea... El empresario, digamos, compraba el proyector e incluía, no sé, 6 películas. Exactamente. Pero él las compraba. Entonces, en el fondo, él consumía, se iba de gira muchas veces y consumía las películas hasta que la película ya no daba más. Eso me hizo recordar la época de los VHS, que también les pasaba eso a las películas en VHS. Claro, es un poco parecido, claro. Entonces, él era, en el fondo, el dueño del aparato, digamos, el proyector, también era generalmente era el dueño también de las películas. Ya. No existía, como empezó ya después de 1907, y que se podía arrendar películas a un distribuidor y después uno se la devolvía y iba a cambiar el programa. ¿Y eso cuándo comenzó el sistema de arriendo? El sistema de arriendo en el mundo, básicamente alrededor de 1907. ¿En serio? Claro. O sea, pasaron casi 10 años para cambiar el sistema, digamos, de... Pero eso, o sea, me vuela la cabeza esta idea de que se prestaran películas, que uno pudiese arrendar películas desde hace tanto tiempo, ¿no? Como, claro, que era un nivel como industrial, podríamos decir, la gente que se dedicaba... Exacto, claro. Y ahí el cine se fue a Valparaíso, se fue a distintas partes, claro, bajo distintas modalidades. Al principio habían, por ejemplo, los teatros santiaguinos muchas veces cuando no había funciones de teatro o zarzuela, lo que pasaba muchas veces es prestaba la sala o llegaba un empresario y le ofrecía al empresario teatral, oye, préstame la sala durante, no sé, 2 meses o 2 semanas, lo que fuera. Y el teatro se convertía en cine. En cine, claro. Pero no es que estuviera permanentemente en el cine. Eso es otra diferencia importante respecto a lo que nosotros entendemos hoy como cine, ¿no? Donde vamos a un lugar que solo sirve para dar películas, ¿no? Claro, exacto, pero diría que el primer cine, y propiamente tal, por lo menos en Santiago,
era el Teatro Variedades, ¿Ya? que empezó como en 1907, 1908 aproximadamente, ya a dar funciones más continuas. Ya. ¿Ya? ¿Y Todos los días. ¿Ese Teatro Variedades, por dónde estaba ubicado más o menos? Está en la calle Estado. Ya. Está en la calle Estado y el edificio se quemó, de hecho. Se quemó. Se quemó el año 1911. Sí. Oye, otra cosa que te quiero preguntar tiene que ver con si fue un gran negocio desde un principio o vivió como vaivenes altos y bajos, económicamente, ¿qué se sabe? Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, hay todo un tema con las salas de cine, sobre todo las salas de cine independientes, que es caro tener cine y muchas veces no se paga con el corte de boleto. ¿Cómo era, qué se sabe, no? Como de la economía de estos incipientes cines. ¿Era un negocio así como darle al palo al gato? Yo creo, al principio, cuando empezó con OVA, yo creo que era muy buen negocio. ¿Ya? Después hubo como un bache, diría yo. ¿Hubo una pérdida de interés? ¿Tú en el libro hablas de eso, no? Algo que uno, por lo menos, a ver, es que es difícil de rastrear. Yo digamos, esa es mi hipótesis, que sí hubo una baja alrededor de después de 1903, 1904, por ahí. En el sentido que hay poca información a veces en los medios de comunicación. Claro, pero eso también puede ser engañoso porque no siempre se sabe. Porque, como decía, muchos de estos se fueron de gira a pueblos o a otras ciudades. Claro. Entonces no siempre es tan fácil rastrear el nivel de penetración del cine. Pero al menos en Santiago tú notaste que había periodos periodos donde había menos interés. Donde había menos interés, claro. Pero ya después, cuando ya se cambió la metodología de presentación de las películas, empezó a repuntar a partir con la creación del Teatro Variedades, pero cuando ya empieza a ser un negocio, ya diría hecho y derecho, es más cercano ya al centenario. Al centenario. Exacto. Y ya en 1913 ya es una industria que ya comienza, que se empieza a definir y empieza a crecer. Hay casi 50 salas en 1913. O sea, ya hay un ecosistema ahí, ¿no? Exacto. Como armado. Exacto. Algo que también me llamó la atención del libro, tú hablas y que es interesante, que el cine como que no tenía un nombre, ¿no? Como que tenía muchos nombres. Claro. Y quisiera que nos expliques por qué se da esta situación. ¿Por qué? O sea, ahora si yo digo cine, todo el mundo me va a entender a lo que me refiero, pero en esta época como que estaba el biógrafo, el cinematógrafo y otros nombres más raros. Entonces, exacto. Bueno, lo que pasa, a ver, que es una cosa también que rescato del libro, que es que existe en la naturaleza humana, perdón que me divague un poco, es como esa necesidad de nombrar, delimitar y definir las cosas. Así aparecen en nuestra cabeza, a través del nombre. Si no, exacto. No entonces yo creo que la irrupción del nombre biógrafo, que fue como se le conoció durante mucho tiempo, hasta mi abuelo, el biógrafo. Bueno, recordemos que hay un cine acá en Santiago que resiste el paso del tiempo, que es el biógrafo. Claro, eso ya le pudo dar un nombre a este fenómeno. Porque como decía, antes era como, cuando había esta variedad de nombres, digamos, eso también representaba como que estaba también la idea del invento. Entonces estaba, no sé, como dices tú, si no era cinematógrafo y otro nombre. Claro. Entonces eso denota también como una falta como todavía de articulación y de postura en el inconsciente colectivo, digamos. Claro, porque todavía se estaban peleando, me imagino, las distintas tecnologías. Exacto. Entonces, cuando ya se empezó a hablar de biógrafo, es que se logra, por fin, y ahí empieza, una opinión muy personal, empieza como el despegue también del negocio, cuando todos somos capaces de nombrar con un mismo nombre algo. Claro. Pero eso es me parece que es muy interesante, ¿no? Como esta idea, es como si ahora, por ejemplo, unos dijeran, bueno, vamos a ver el Sony, el otro vamos a ver el Hitachi, y no nos pusiéramos de acuerdo, pero en realidad estamos todos viendo cine, digamos. Claro, y al final, por ejemplo, como pasó en el caso del video, al principio era el Betamax, claro. Y al final todo el mundo conocía como el VHS. Exacto, y ahí se impuso el formato y para todos, claro. Exacto. La idea del video en casa. Ya que llegamos al video en casa, un dato que aparece en el libro que me llamó mucho la atención es que hubo venta de estos aparatos a privados, ¿no? Sí. ¿Es cierto eso? Sí, habían casas que los vendían a privados, a gente, digamos, de altos recursos. Claro. Eran, digamos, cinematógrafos más chiquititos y que se podían hacer en la casa. Y que también venían con 6 películas, claro, la gente ahí tenía... Exacto, diversión en la casa. Espectacular, por ejemplo, me gustó mucho ese dato porque... Claro, yo cuando niño soñaba con tener un proyector en mi casa. En esa época eran bastante caros y la casa no era tan grande. Sí. Pero finalmente logré comprarme un proyector y ahora a veces veo películas. Obviamente no es un cine, pero
Sí, claro, como esa idea de tener el proyector en tu casa y también, como leyendo tu libro y encuentro este dato, así como la gente comprando ese proyector a principios de siglo. Claro, y con una tecnología bastante más precaria. Claro. Por ejemplo, yo en la casa nosotros teníamos un proyector de 8 milímetros. Claro. ¿Ya? Claro, y ya no tenía sonido, pero mi papá grabó unas películas, qué sé yo. Ya. Pero, por ejemplo, claro, no tenía sonido, pero tienen que pensar que en esta época, digamos, cuando recién partió el cine, era otra tecnología, que con uso de carbón, las linternas también eran mucho más precarias, se quemaban mucho más frecuentemente. No, las películas eran muy inflamables. Y eran muy inflamables, era peligroso, digamos. Claro. Entonces, digamos, era otra tecnología. Pero claro. me llamó la atención eso, que existiera, ¿no? La posibilidad, obviamente era para gente de muchos recursos, de comprarse uno de estos proyectores y armarse un cine en la casa. Claro, y de hecho también, por lo que pude investigar, también incluso estos mismos aparatos más pequeñitos, hay algunos que lo compraban también con fines comerciales, de repente para algunos pueblos o parroquias o lo que fuera. Claro, la idea de tener un proyector. Felipe, tenemos que parar, pero nos queda todavía un último bloque para seguir conociendo acerca de la historia del cine en nuestro país, las primeras décadas, los primeros años, ¿no? Que están recogidos acá en este libro que les voy a recomendar. Los santiaguinos van al cine, la era muda. Lo firma el periodista Felipe Álamos Undurraga, mi invitado del día de hoy. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el mío también, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende, la señal de Radio USACH 94.5 FM y los días sábados y los días lunes a través de Santiago TV. Los sábados vamos a las 13:30 y los lunes a las 22 horas. Es por la señal digital, es gratis, solo necesitas una antena, pero si no la tienes, lo explico porque hay gente que me lo pregunta. No se transmite ni por VTR ni por ningún cable operador, es solo con la antena. Y si usted no tiene la antena, puede ver el canal también a través de internet, ¿no? En la página web de Santiago TV. Y les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre Los santiaguinos van al cine, esta investigación que me ha encantado porque recoge los primeros años de historia del cine en nuestro país. De verdad que está buenísima, búsquenlo. Está disponible en edicionesondemand.cl. Si lo googlean lo van a encontrar. Y yo quiero que prontamente esté también en La Flor de Papel. Ya. Felipe, avancemos en esta historia. Quiero que ahora nos cuentes un poco sobre estas salas que empezaron a surgir, pero que eran salas, podríamos decir salas pitucas, ¿no? Sí. Eran salas para la clase alta. Cuéntanos un poco de este cine que es un cine para la élite, ¿no? Que se hace como para diferenciarse de los otros cines. Claro, bueno, comienza toda una corriente, porque hay que pensar que, al igual que ahora, en muchos casos, también existía segregación, no tanto espacial en Santiago, porque en Santiago, por ejemplo, si uno ve, no sé, la antigua calle Vergara o Ejército, entre medio tenía calles que eran de personas digamos, que trabajaban en esas casas, claro. No existía tanta compartimentación espacial. Claro. Pero, ¿cómo se llama? No era como este Santiago de ahora, donde la clase alta está muy alejada, ¿no? Al oriente y, digamos, todo el resto está al sur poniente. Exacto, existía menos. Pero entonces, una de las maneras, digamos, también de diferenciarse era, digamos, los lugares donde se asistía. Claro. Entonces, muchos empresarios también hacían énfasis en que su sala era la mejor. De Santiago. De Santiago, la mejor tenía. Lo cual a veces no era muy así, porque como se ve en el libro, también existía un montón de problemas. Claro. La Municipalidad de Santiago también pasaba multas duro y tupido. Ya. Existían muchos problemas de ese tipo. Pero como se empezaron a surgir algunas salas que empezaron como a diferenciarse del resto. Por ejemplo, una que se construyó alrededor del Bicentenario, que es la Sala Royal, por ejemplo, en Huérfano. Gran nombre. ¿Sabes? Y que después cambió su nombre a Splendid. Otro gran nombre. Y después me parece que se llamó Miami, creo. O Excelsior, no sé. Ahí fue decayendo ya. Lamentablemente la demolieron, que ahí cantó Gardel también. Cantó Gardel ahí. Exacto, ahí. Y por ejemplo, es una sala como, digamos, de gran, digamos, renombre, qué sé yo. Era una sala elegante. Elegante, claro. Sobre todo la Splendid era como buscarse una sala muy, muy, muy elegante. Y después, alrededor, por ejemplo, en 1922, empezaron a construirse salas muy suntuosas,
pero con un criterio un poco más pluriclasista, pluriclase. ¿Ya? También, por ejemplo, con un personaje que es muy interesante, A ver. que es Aurelio Valenzuela Basterrica. Aurelio Valenzuela Basterrica es un personaje fundamental, digamos, a mí entender en la cultura, digamos, de la década de los 20 y hasta bueno, él murió también, creo que en 1930 y algo. ¿Ya? Pero él fue el primero que construyó lo que llaman cines palacios en Santiago, ¿no? O sea, salas que, digamos, con construcción, digamos, sismorresistente, muy sofisticada, muy bonita, de capacidad gigantesca, de más de 2.000 personas, o 1.800. Por ejemplo, está la Esmeralda, que todavía existe. Claro. Está el otro Esmeralda, claro. El otro Esmeralda, donde se hacían las fiestas Spandex. Sí. Eso lo hizo Valenzuela Basterrica. Mira. También está el Control Carrera, que está ahí en... Que todavía existe. Todavía existe, que está en la Alameda, ¿no es cierto? No. Y el O'Higgins, que todavía existe, que está ahí en San Pablo con Cami. Entonces él rompe un poco de este esquema, digamos, a veces tan cerrado, digamos, o de salas tan pequeñas que solamente permitían a un tipo de público, sino que él se la juega por hacer Por hacer la apertura, la masividad. A la masividad, exacto. Entonces tenían, por ejemplo, el Carrera era un cine más elegantito, diría yo, porque estaba muy cerca de República. Claro, que era el barrio elegante en esa época. Exacto, claro. Y que, por ejemplo, según cuento de un libro, digamos, un tío mío me contaba que era, bueno, ahora tendría más de 120 años, fácil. Pero él contaba que, claro, que él veía como que la platea, por ejemplo, abajo, estaba siempre llena, que era la parte con la gente con más recursos, pero que arriba no había mucha gente. No se llenaba. No se llenaba. Pero, por ejemplo, por ejemplo, la Esmeralda, que tenía las plateas, ¿no es cierto? Tenía palco, ¿cierto? La platea alta, y tenía hasta paraíso, lo que llaman la parte de arriba, digamos, una galería gigantesca. Entonces permitía también como la confluencia de clases. Claro. Quizás el barrio Mata no era tan elegante como el otro, pero sí se producía una mayor diversidad de público. Claro, llegaba gente de distintas partes de la ciudad, con distintas profesiones, trabajo, oficio. Exacto, claro. Sobre todo el de O'Higgins y el Esmeralda se producía ese fenómeno. Qué interesante. Entonces era un público más heterogéneo. Y eran salas con capacidad para más de 1.000 personas. Más de 1.000 personas, sí, no son gigantescas. Wow. O sea, no tan grandes, por ejemplo, como las que hay en Buenos Aires, pero para contexto chileno, una sala muy grande, muy lujosa. O sea, era como un concepto ahora que está de moda, pero quizás como darle dignidad al espectáculo. Claro. Digamos, en el sentido que eran, si bien estaban orientados a todo tipo de público, sus instalaciones eran de primera categoría para la época. Para la época, exacto, sí. De hecho, que loco que tocaste el tema de Buenos Aires, porque yo, bueno, antes de la pandemia recuerdo haber ido, un amigo en Buenos Aires me invitó al cine. Y fuimos a uno de estos cines Palacio, que lo tienen allá en Buenos Aires, pero espectacular. Sí. Y yo quedé alucinando, porque de verdad que la experiencia de ver una película que se proyectara bien, ¿no? En una sala tan antigua y tan bien mantenida, fue como espectacular. Obviamente que acá nosotros tenemos la sala IMAX, 4D y todo, pero lo otro era como un viaje al pasado, ¿no? Como un viaje a la historia, esta posibilidad de entrar a una sala así de grande, y qué pena que acá en nuestro país no hayamos conservado ninguna de estas salas. No, por ejemplo, la más notable en ese sentido, bueno, aparte de las que te mencioné, las que eran del circuito Valenzuela-Basterrica, está, por ejemplo, el año 30, cuando ya llegó el sonoro, estaba la sala del Teatro Real, que era de Paramount, digamos, atrás del empresario Benito del Villar. Y eso es también un concepto de cine palacio, o sea, el cine como templo. Claro, como un templo de la imagen. Un templo, o sea, en el fondo empieza como una religión laica, por decirlo de alguna manera, porque los artistas, digamos, las actrices, o sea, los actores y las actrices se transformaron en una especie como de semidioses, por decirlo de alguna manera. Claro, pasa toda esta revolución, que es parte de la revolución de la imagen, ¿no? Exacto, claro. Y en esta época ya se empiezan a dar películas, ficciones, como lo entendemos. Sí. Principalmente diría la explosión de las ficciones, lo que se puede recoger en la prensa de la época, claro, ya después del centenario, el auge de la ficción ya es bastante grande. Ya, y también hay un paso, ¿no? De lo que hablábamos antes, que era un cine más documental, escenas del mundo, de Exacto. Si bien la ficción fue como de a poco, porque empezó antes, digamos, pero películas muy cortitas, digamos, y paulatinamente la tecnología permitió ir alargando las películas, y también la estética, ¿no?, permitió que ya se crearon los largometrajes. También eran muy frecuentes las seriales. ¿Sí? Claro, las seriales era un buen método, de fondo, las seriales, digamos, por ejemplo, Los peligros de Paulina. ¿Ya? Que en el fondo llegaba una chica que tenía que huir del mal, por decirte, estoy explicando aquí en
manera muy sucinta. Es sencillo, claro. Pero utilizando trenes, aviones, toda la tecnología disponible, arrancando. Eso era capítulos. Era capítulos, claro. Claro, como esas series después que hubo de Flash Gordon, ese tipo de cosas así. Mira, yo pensé que la serie habían partido con la televisión y no. Entonces te dejaban metido el día domingo y tenías que volver el otro domingo para saber qué le pasó al Oye, pero el malo, claro. Qué espectacular toda esta historia del cine. Y para que también es en este punto cuando nacen estos cines palacio, ¿no? Uh-huh. Es donde se provoca ya la masificación definitiva del cine. Porque también es interesante esa reflexión que haces tú en el libro respecto a que la historia que al menos yo conocía hasta leer tu libro era que el cine siempre se había proyectado como un espectáculo popular, ¿no? Un espectáculo masivo. Pero tú claramente en el libro aportas esta tesis que dice, no, pues en realidad estaban todas estas salas muy elegantes con precios muy caros. ¿Cuándo es que el gran público, o el pueblo, podríamos decir, accede al cine? Yo creo que fue un proceso paulatino. O sea, como decía, igual estas giras que se hacían, a veces hay que pensar que es como todo. Cuando tú, al principio, todas las tecnologías son caras, claro, y poco accesibles. Exacto. A medida que se va masificando, va bajando el costo. Bajando el costo. Entonces, ya, al principio la novedad era muy caro y después fue, obviamente, bajando el costo y más personas ya podían ir accediendo. Claro. O sea, diría que fue un proceso bastante paulatino, porque también estas giras que hacían estos cinematógrafos, al principio empezaban, claro, con teatro los pitucos de la provincia, pero ya después en circo, también hay que consignar que también hay algunos circos también que tuvieron... Que tenían un cinematógrafo. Claro, que lo tenían o bien hacían funciones esporádicas de cine, que traía algún empresario. Entonces, pues también hubo otras instancias también de masificación. Claro. En ese sentido, por ejemplo, en la parte más popular, también, por ejemplo, hay un libro de Jorge Iturriaga, por ejemplo, que hace también bastante un buen análisis de la parte también más popular del cine y estas tensiones con la clase alta. Claro. Que es bien bueno también, que es un libro bien interesante también, que lo recomiendo. Genial. Felipe, lamentablemente hemos llegado al final de esta hora del museo. Te quiero felicitar por la investigación, también por la capacidad, ¿no? de volver sobre un trabajo que habías dejado ahí guardado. Siento que este libro de verdad es un aporte. Lo voy a recomendar nuevamente. Se llama Los santiaguinos van al cine, la era muda. Lo firma Felipe Álamos Undurraga, mi invitado del día de hoy. Si te quieres despedir, Felipe, este es el momento. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho el programa, poder hablar de cine. Quisiera hacer como un pequeño llamado, no sé si decirlo así. Bueno, primero que compren el libro y segundo, que investigar más de esta época, que en realidad es fascinante. Yo creo que hay muchos aspectos, sobre todo también de la parte teatral, digamos, de las compañías y todo, que yo creo que es muy interesante investigar. Entonces, para los que nos estén escuchando y tengan interés por investigar, lo hagan. Ya pues, te dejo un abrazo también para todos y todas los que escucharon esta entrevista. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.